Are you ready? El camino a WrestleMania del 2026 es uno de los más accidentados en los últimos tiempos. Lesiones importantes han obligado a cambiar planes sobre la marcha, y muchas historias se sienten improvisadas semana a semana, en lugar de construir un rumbo claro. Y miren, esto es WWE, una empresa construida sobre contradicciones, capaz de elevar la emoción hasta el cielo y al mismo tiempo sabotear la noche más importante de la lucha libre. Y si el camino a WrestleMania este 2026 está pareciendo una porquería, hermano, prepárate porque analizaremos los peores caminos a WrestleMania de la historia. En medio de la admiración que rodea a WrestleMania 17 como quizás el mejor evento de lucha libre profesional de todos los tiempos, suele pasarse por alto que la construcción hacia ese evento principal fue una pena. ¡Que arda Troya! En ningún momento la idea de un segundo enfrentamiento entre Stone Cold y La Roca en WrestleMania dejó de ser atractiva. Sin embargo, incluir a la esposa de Austin, Debra, como fuente de discordia fue una decisión extraña. Pues en la historia, Vince McMahon utilizó a Debra para ser la manager de La Roca y así atormentar psicológicamente a Stone Cold camino a WrestleMania. Maravillosa jugada. Y es que claro, Debra no tenía ni un ápice de querer actuar, no se le notaba para nada que estuviera haciendo un performance, y Stone Cold y La Roca no necesitaban una capa artificial para generar drama. Era el choque de las dos mayores estrellas de la era más popular de la lucha libre. La poca actuación y la personalidad insípida de Debra terminaron restándole epicidad a esos careos, que se sintieron forzados debido a su papel de damisela en apuros. Pero claro, eso sería arreglado en el épico video package de esta lucha con la canción de My Way de Limp Bizkit de fondo. En otra parte del cartel, la excelente construcción hacia el combate especial entre Vince y Shane McMahon se vio empañada por la desagradable imagen del jefe lascivo, obligando a Trish Stratus a ladrar como un perro, y luego le exigió que se desnudara. Eres un enfermo, amigo. Vince inició esta relación mientras la esposa de Vince, Linda, se encontraba en estado de coma, que eventualmente provocó el reto de su hijo Shane. Fue material espantoso dentro de una historia absorbente que se extendió durante meses, con múltiples personajes secundarios y giros impactantes. Y claro, fue una aberración, incluso si la intervención de Sky Sports, que se negó a transmitir el segmento, terminó marcándola como tal, pero también fue un recordatorio contundente de que la era de la actitud estaba muriendo, y que incluso en el punto más alto a nivel crítico y comercial de la empresa, la decadencia ya había comenzado. You can't shame me. You can't shame me. Si analizamos el camino a WrestleMania 27, el problema no fue la falta de nombres importantes, fue la falta de enfoque. En papel todo sonaba enorme. El regreso de La Roca tras 7 años, el ganador del Royal Rumble, Alberto del Río, eligiendo campeón, Undertaker vs Triple H por segunda vez en un WrestleMania, el líder de The New Nexus, CM Punk, enfrentando a Randy Orton. Es bellísimo. Pero el problema fue claro, demasiadas historias compitiendo por atención, pero solo una que para bien o para mal aún recordamos. El eje del show debía ser The Miz vs John Cena por el campeonato de la WWE. Miz había hecho todo lo correcto, ganó el Money in the Bank, canjeó con éxito y construyó credibilidad siendo un heel cobarde. Sin embargo, cuando The Rock regresó el 14 de febrero, el foco cambió por completo. La historia dejó de ser The Miz vs Cena y se convirtió en Cena vs The Rock, un año antes de que esa lucha ocurriera realmente. Y claro, el Miz, campeón vigente, quedó reducido a un actor secundario en su propia película. ¿Qué rayos es eso? El camino a WrestleMania no giraba en torno al título, sino alrededor de los insultos entre Cena y La Roca. El cinturón fue un accesorio, la verdadera historia estaba mirando hacia WrestleMania 28. Eso fue algo que debilitó el evento principal desde el principio. Ahora bien,
Alberto del Río había ganado la Royal Rumble del 2011 y había elegido a Edge como su rival. Sobre el papel, de nuevo, sonaba como la estructura clásica, ganador del Royal Rumble versus campeón mundial. Gringo asqueroso. Pero la rivalidad nunca alcanzó un nivel verdaderamente épico. Ni el ataque post-Elimination Chamber, ni el regreso de Christian, ni la inclusión de Brodus Clay lograron convertirlo en algo trascendental. El choque silencioso entre Undertaker y Triple H fue uno de los momentos más potentes de la cartelera. No hubieron promos largas, solo aura. Paradójicamente, esa simplicidad hizo que todo lo demás pareciera menos importante. Y claro, como olvidar las historias de la zona media. Michael Cole vs Jerry Lawler fue muy entretenido. CM Punk vs Randy Orton tuvo una narrativa interesante, pero no fue tratado como algo decisivo en camino a WrestleMania. Y Cody Rhodes vs Rey Mysterio fue una de las rivalidades mejor construidas, con la historia de la máscara y la fractura de la nariz de Cody Rhodes, pero quedó enterrado bajo el ruido general de toda la cartelera. WrestleMania 27 tuvo regresos, estrellas, nostalgia y momentos importantes, pero la construcción de la cartelera dejó una sensación extraña. Una vez más, WWE tomó una decisión que marcaría todo el camino hacia WrestleMania: quitar al hombre que el público quería como estandarte y forzar el camino a una dirección distinta. Royal Rumble del 2015 fue la chispa que encendió la frustración. Daniel Bryan apareció, sí, pero su participación fue breve. Bray Wyatt lo eliminó como si fuera un luchador más del montón, ignorando que era el corazón del movimiento más orgánico que la empresa había tenido en años. WWE, por alguna razón, había decidido no construir nada alrededor de la popularidad de Daniel Bryan. El resultado: ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Roman Reigns, ganador del Royal Rumble 2015. Y aunque el clamor por Bryan era ensordecedor, la empresa optó por mantener el plan. En Fastlane, Roman Reigns lo derrotó y aseguró su lugar en el evento principal. El rumbo estaba decidido, aunque la reacción no acompañara. Pero los problemas no terminaban ahí. La rivalidad entre Reigns y Brock Lesnar se sintió como un constante tira y afloja sin verdaderamente conexión emocional. Sting vs Triple H, un combate que en papel parecía histórico, apenas generó el impacto esperado. El campeonato intercontinental se convirtió en una historia casi cómica, con luchadores robándose el título semana tras semana, y Bray Wyatt tuvo que cargar prácticamente solo con la construcción en su enfrentamiento contra el Undertaker. Ese es un verdadero hombre. Era un camino a WrestleMania desordenado y sin esa electricidad que debía sentirse antes del espectáculo más grande del año. Y sin embargo, cuando llegó la noche, cambió todo. The Rock is gonna kick your candy ass at Royal Rumble. WrestleMania 29 se sintió como WrestleMania 28 parte 2, otra vez la misma historia, y lo peor, era muy predecible. Para que esto ocurriera, WWE convirtió al luchador más popular del momento, CM Punk, en un villano. Punk sostuvo el título, cargó con la empresa durante meses, solo para preparar el escenario para el regreso de La Roca y el encuentro entre él y John Cena. Usted no aprende, ¿verdad? El camino a WrestleMania 29 fue casi un spoiler en cámara lenta. En Royal Rumble, La Roca derrotó a CM Punk para ganar el campeonato de la WWE. Esa misma noche, John Cena ganó la batalla real. El resultado, un choque anunciado meses antes, sin sorpresas, un heel inesperado, sin magia. Pero eso no fue todo. También nos dieron otra revancha, Triple H vs Brock Lesnar. Sí, venían de un combate decente en SummerSlam, pero esta vez la historia olía a que Triple H iba a ganar. Y claro, la estipulación de retiro no engañaba a nadie. El público sabía exactamente lo que iba a pasar. Esto era para que Triple H empatara la serie, nada más. Y cuando los fanáticos sabemos el final antes de que suene la campana, la emoción desaparece. Mientras tanto, en otra parte de la cartelera,
El impulso de Jack Swagger como retador al campeonato mundial no convenció a nadie y varias luchas parecían añadidas a último momento. Chris Jericho vs Fandango, Team Hell No vs Dolph Ziggler y Big E, The Shield vs Sheamus, Randy Orton y Big Show fueron combates con talento de sobra, pero sin una construcción que los hiciera sentir importantes. El resultado final fue un WrestleMania que debía ser inolvidable, terminó siendo uno de los más decepcionantes de la historia. Muchos nombres grandes, muchas revanchas, pero muy poca imaginación.